Hola, soy el doctor José Ernesto Contreras Pulido y hoy quiero hablarles sobre algunas profecías mesiánicas proclamadas entre el año 1500 a.C. y el 400 a.C. Una de las más asombrosas y singulares maravillas de la Biblia es el cumplimiento literal de sus muchas profecías. Esto se hace especialmente evidente cuando analizamos las profecías del Tanaj, o sea, el Antiguo Testamento, que están relacionadas con Jesucristo, el Mesías. Recordemos que las profecías cumplidas de la Biblia prueban su infalibilidad. Jesucristo fue preparado desde antes de la fundación del mundo, porque Dios en su presciencia, o sea, que sabe de antemano lo que va a suceder, sabía que Adán y Eva pecarían y pasarían la maldición del pecado a toda su descendencia. La Biblia dice, sabiendo que fueron rescatados de su vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a ustedes, y mediante el cual creen en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que nuestra fe y esperanza sean en Dios. Jesucristo también fue prometido desde el Edén, luego del pecado de Adán y Eva. Dice la Biblia, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente, que es Satanás, y la simiente suya, hablando de Jesucristo. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Además, Jesucristo fue anunciado a María, a José, a los sabios de Oriente, a los pastores, a Simeón y a Ana la profetisa. Pero también Jesucristo fue profetizado, no solo desde el Edén, sino en los salmos y en los libros de los profetas. Jesucristo les dijo, estas son las palabras que les hablé estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Algunos han encontrado hasta 300 pasajes del Antiguo Testamento que en una u otra forma profetizan al Mesías, su nacimiento, vida, ministerio, pasión, muerte, resurrección, ascensión y segunda venida. Que las profecías se estén cumpliendo fielmente nos confirman con toda seguridad que la Biblia es la infalible palabra de Dios y que Jesús es el Mesías profetizado. Para empezar, debemos mencionar que aún desde el punto de vista puramente biológico, solo pudo haber un Jesucristo, pues se sabe que entre los más de 15,000 millones de humanos descendientes de Adán y Eva, nunca ha habido dos hijos que hereden el mismo 50% de genes de parte de la madre y el mismo 50% de genes heredados por el padre, y por lo tanto que tengan exactamente el mismo código genético o ADN que, a manera de rompecabezas único, se forma en la concepción de todo ser humano con la unión de la simiente de la madre, el óvulo, con la simiente del varón, el espermatozoide. La profecía dice que Jesucristo sería Hijo de Dios. Dice, yo declararé el secreto. El Señor me ha dicho, tú eres mi Hijo, yo te engendré hoy. Y cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo, Jesucristo, era Dios.
Jesucristo, al ser concebido por el Espíritu Santo y no ser hijo de José, su padre legal, no recibió la herencia adámica, o sea, el pecado original. Dice la Biblia: y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y Jesús dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí. La profecía dice que el Mesías sería perfecto humano, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo y fue en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y aconteció que se cumplieron los días de su alumbramiento, y María dio a luz a su hijo primogénito. La profecía dice que sería descendiente de Adán, Abraham, Isaac, Jacob y Judá, o sea, un israelita. Dios dijo a Abraham: todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, la cual es Jesucristo. Porque manifiesto es que nuestro Señor Jesucristo vino de la tribu de Judá. La profecía dice que sería hijo de David. Dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, padre de David, un vástago retoñará de sus raíces. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Esto se refiere a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. La profecía dice que Jesucristo sería concebido, engendrado y dado a luz por una virgen. Dice: por tanto el Señor mismo les dará una señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, y se llamará Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y afirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. La profecía dice que nacería en Belén. Dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor, o sea Dios, en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Dice el Evangelio: Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes. Dice la profecía que el Mesías recibiría regalos. Dice: los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes, los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones, y andarán las naciones a tu luz y los reyes el resplandor de tu nacimiento. Traerán oro e incienso y publicarán alabanzas de Jehová. Vinieron después del oriente a Jerusalén unos magos, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. La profecía dice que el Mesías sería nuestro Cordero expiatorio y pascual. Dice: tomen un macho cabrío para expiación, un cordero de 1 año sin defecto para holocausto. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. La profecía dice que Elías, o sea Juan el Bautista, precedería al Mesías. Dice: he aquí yo envío al profeta Elías antes de que venga el día del Señor, nuestro Dios grande y temible. Voz del que clama en el desierto: prepara camino a Jehová,
endereza calzada en la soledad a nuestro Dios. Vino Juan el Bautista predicando y diciendo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, endereza el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y le preguntaron: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Él les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaura todas las cosas. Sin embargo, les digo que Elías ya ha venido. La profecía dice que el Mesías sería profeta. Dice: profeta de en medio de ti y de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, y a él oiréis. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. La profecía dice que el Mesías vendría a predicar buenas nuevas y a sanar enfermos. Jesucristo dijo: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, y porque ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Él, por su llaga, nosotros fuimos curados. La profecía dice que el Mesías enseñaría con parábolas. Dice: abriré mi boca en parábolas, evocaré las cosas escondidas del pasado. Dice el Evangelio: todo esto habló Jesús en parábolas a las multitudes, y sin parábolas no les hablaba. De manera que se cumplió lo dicho por medio del profeta, diciendo: abriré mi boca con parábolas y publicaré cosas que han estado ocultas desde la fundación del mundo. Dice la profecía que el Mesías visitaría Galilea y sería luz a los pueblos. Dice: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, del lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El Evangelio dice: Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y Neftalí. La profecía dice que el Mesías vendría súbitamente al templo. Dice: y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien ustedes buscan. Y el Evangelio dice: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. La profecía dice que el Mesías sería rechazado por su pueblo, que no creerían en él y que lo aborrecerían. Dice la profecía: fue despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores y experimentado en el sufrimiento, y como que escondimos de él el rostro, lo menospreciamos y no lo estimamos. Y el Evangelio dice: pero a pesar de haber hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero esto es para que se cumpliera la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. La profecía dice que el Mesías entraría a Jerusalén sobre un burrito. Dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando un pollino, hijo de asna. Y el Evangelio dice: trajeron un burrito a Jesús, y habiendo echado manto sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso las gentes tendían sus mantos por el camino. La profecía dice que el Mesías se iría traicionado por un compañero cercano. Dice: aún mi amigo íntimo, en quien yo confiaba y quien comía de mi pan, ha levantado contra mí el calcañar. El Evangelio dice: entonces Judas Iscariote, uno de los 12,
fue a los principales sacerdotes para entregárselo. La profecía dice que el Mesías sería vendido por 30 piezas de plata. Dice, y les dije, si les parece bien, denme mi salario, y si no, déjenlo. Y pesaron por salario mío 30 piezas de plata. El Evangelio dice, y Judas les dijo, ¿qué me quieren dar? Y yo se los entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. La profecía dice que las 30 monedas de plata serían regresadas al templo. Dice, y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Dice el Evangelio, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Dice la profecía que sus discípulos lo abandonarían. Dice, levántate, oh espada, contra mi pastor y contra el hombre compañero mío, dice el Señor de los ejércitos. Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas. El Evangelio dice, entonces Jesús les dijo, todos ustedes se escandalizarán de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero todo esto ha ocurrido para que se cumplieran las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos le abandonaron y huyeron. Dice la profecía que lo acusarían testigos falsos. Dice, no me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos, y los que respiran crueldad. Se levantan testigos malvados. Y el Evangelio dice, y los principales sacerdotes y los ancianos, y todo el concilio, buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Dice la profecía que el Mesías callaría ante sus acusadores. Dice, él fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, y como una oveja que enmudece delante de sus trasquiladores, tampoco él abrió su boca. El Evangelio dice, y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, no respondió nada. Entonces Pilato le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Él no le respondió ni una palabra, de manera que el procurador se maravillaba mucho. Dice la profecía que el Mesías sería abofeteado, golpeado y azotado. Dice, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos. El Evangelio dice, entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle puñetazos y decirle, profetiza, y los alguaciles le daban de bofetadas. Dicen los expertos que por casualidad y por pura ley de probabilidades es imposible que en una sola persona se pudieran cumplir todas estas profecías. Pero dice la Biblia que éstas se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y creyendo tengan vida en su nombre. Muchas gracias por su atención, y es mi oración que Dios les siga bendiciendo ricamente. Amén. Así sea.